les invitamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Vamos ya por el capítulo 9. Estaremos revisando hoy la perícopa del versículo 42 en adelante. Y con el favor de Dios estaremos avanzando hasta el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Para que usted ahí en casa nos acompañe, para que se saque un tiempito y juntos podamos seguir descubriendo de los tesoros que guarda las Sagradas Escrituras, a través de las cuales vamos conociendo el amor de Dios, el mensaje de salvación y sobre todo vamos viendo cómo el Señor nos va tocando el corazón, va transformando. Eso es lo hermoso de las Sagradas Escrituras, ver cómo el Señor nos va ahí golpeando donde más nos duele, pero que a la vez ese toque nos mueve a cambiar nuestra manera de ser. Qué bueno entonces que usted y yo habituemos en nuestra casa la lectura de las Sagradas Escrituras y que le pidamos al Espíritu Santo para que sea Él mismo quien nos ayude a escudriñar las Sagradas Escrituras, para que nos ayude a entender, pero sobre todo que nos ayude a ser testimonio de lo que el Señor va haciendo en nuestra vida. En esta tarde estoy acompañado de una persona muy especial y le doy la bienvenida a Melina. Hola Melina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Queremos invitarle a que juntos, poniéndonos en actitud de oración, invoquemos el Santo Espíritu de Dios. Juntos empecemos diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, rico en misericordia, te pedimos que nos regales de tu Santo Espíritu, que seas tú mismo, Señor, llenándonos de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, que seas tú mismo, Señor, regalándonos lo que cada hombre y mujer necesita para vivir, que seas tú, Señor, regalándonos de tu Espíritu. Envía, Señor, la promesa que nos diste por medio de tu Hijo Jesús, para que sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca a lo largo de esta vida, para que sea tu Espíritu Santo quien transforme nuestras vidas, para que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a entender tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien toque nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies y todo nuestro ser, para que cada vez que escudriñemos las Sagradas Escrituras podamos reflejarnos en esas sagradas letras, para que cada vez que abramos las Sagradas Escrituras podamos usted y yo conocer mejor a Jesús. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que vengas en nuestro auxilio. Juntos digamos, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. A ti, Mamita María, también te pedimos que nos acompañes y que intercedas por nosotros. Conjuntamente con tu casto esposo José, Señora, pedimos que sean nuestros intercesores, que intercedan por la humanidad entera. En especial, Mamá del Cielo,
Te pido por los matrimonios que perseveran en pareja y que a veces los hijos son piedras de tropiezo por influencias del maligno. Asístelo, Señor, a aquellos hogares. Asístelo, Señor, a estas familias. Dales fortaleza a los matrimonios que perseveran juntos. Madre de bondad, intercede por aquellos hijos que a veces son piedra de tropiezo en la fe de sus padres. De manera especial, te pido, Señora, por todos los niños, por todos los jóvenes que a veces manipulan a los padres y que esa manipulación lleva a papá y a mamá a alejarse de la fe. Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros que somos pecadores. Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdanos, socórrenos y llévanos a las manos de tu Hijo Jesús, para que un día nosotros también podamos decir y hacer: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En la perícopa anterior habíamos visto cómo Jesús nos va mostrando que el que quiere ser el primero, hágase el más humilde, hágase el servidor. Decíamos que a la cabeza el siervo de Dios es Jesús. Pero hoy también tenemos a la iglesia como el siervo de Jesucristo, que es la encargada de llevar el mensaje de salvación. Y es en la iglesia donde vamos descubriendo los tesoros y descubriendo las maravillas que Dios Padre hace por medio de su Hijo y de su Espíritu Santo. Así es que el día de hoy continuamos con el texto de Marcos en el capítulo 9, versículos 42 y siguientes. Si alguno hace tropezar y caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Y si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, pues es mejor para ti que entres con una sola mano en la vida, que con las dos ir a la ajena, a fuego que no se apaga. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo, pues es mejor para ti que entres cojo en la vida, que no con los dos pies ser arrojado a la ajena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo, pues es mejor para ti que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que no con los dos ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverán? Tengan sal en ustedes, y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le invito, querido oyente, a que veamos el versículo 42. En este versículo vemos cómo Jesús nos dice: el que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí. Y para poder entender este texto o este versículo, les invito a que revisemos el texto de Hebreos en el capítulo 5, versículos del 11 al 13. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 13, nos va a ir mostrando cómo Jesús nos hace referencia o nos muestra qué es ser pequeño o quién es el pequeño. Escuche lo que dice el texto de Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 13. A propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas, porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo, y en cambio necesitan que se les vuelvan a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas de Dios. Necesitan leche, y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. Fíjese cómo nos dice el libro de Hebreos que ¿quién es pequeño? Aquel que necesita que le den los primeros elementos de la enseñanza de Dios. Aquellos que necesitan comprender la santidad. Aquellos que necesitamos ver los primeros elementos. ¿Y cuáles elementos? El amor.
Si usted y yo no comprendemos el elemento del amor, si usted y yo no comprendemos el elemento de la cruz, si usted y yo no comprendemos el elemento de los sacramentos, somos como niños. Niños que no por el sentido de que desconocen. Aquí en este texto nos está hablando de que son personas que ya tienen un tiempo de perseverancia, un tiempo de un largo caminar, y sin embargo, a pesar de ese largo tiempo de perseverancia en la fe, nos dice el texto, no entienden nada, no comprenden, se han vuelto sordos, se han vuelto ciegos. Y ahí es donde nos dice, son como niños que necesitan leche, es decir, alimento suave. Pero el mismo texto más adelante nos va a decir que en cambio quienes ya han perseverado un largo tiempo y que encomendándose a la gracia de Dios, se lanzan a dar testimonio, se lanzan a hablar de Dios, se lanzan a evangelizar. El texto más adelante dice, son personas como adultas a quienes se les da alimento sólido, a quienes se les da la gracia de poder entender la palabra, de poder hablar de la palabra de Dios. Entonces que usted y yo no lleguemos a ser esos pequeños que a pesar de largo tiempo perseverando, usted y yo nos desanimamos o tenemos miedo por el que dirán de la gente, o de pronto de que nos atrancamos mientras hablamos, o de que se nos va trabando la lengua como en mi caso, sino más bien abandonémonos en las manos del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo quien nos haga sus instrumentos y a la final el evangelizador sale ganando. Porque en ese servicio que usted le da al Señor, siendo ya el servicio más íntimo, empezando desde la casa, en ese servicio que usted y yo le damos al Señor, el Señor va transformando nuestras vidas, va transformando nuestros corazones y sobre todo nos va haciendo mejores personas y mejores seres humanos. Pongámonos en una realidad viva. Usted que ya lleva un buen tiempo perseverando, usted que ve a un grupo de personas o persona llegar por primera vez a la iglesia, a su comunidad, el texto nos dice, ustedes no hagan tropezar a estos pequeños. En otras palabras, quienes ya llevamos un tiempo de perseverancia, no está bien de que descuidemos nuestro vocabulario, no está bien de que nos comportemos con una manera antitestimonial, porque nuestro testimonio puede llevar a ser motivo de tentación, de confusión y hasta de pecado con quienes recién están empezando un proceso de fe. Y ante esto el texto dice, será mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Y esto nos lleva o me lleva a pensar que Jesús hasta cierto punto nos está diciendo, a ustedes que ponen tentaciones o que son causa de tentación para aquellas personas que están empezando un proceso de fe, a ustedes sería mejor que les castigue la justicia humana antes que nos enfrentemos a la justicia divina. Para entender este texto, deberíamos comprender qué es una piedra de moler. Pues una piedra de moler es más o menos un recipiente como una lavacara grande donde se depositaba los granos y otra piedra en forma de círculo muy pesadas con las cuales se trituraba estos granos. Humanamente era imposible que 2 o 3 personas movieran estas piedras. Solamente se podrían moler los granos con la ayuda de un asno o de un burro, porque a este burro le ataban un palo, unas sogas, y hacían que el burro o el asno gire en torno a la piedra, y de esta manera se iban triturando los granos y se obtenía la harina. Imagínese lo que nos dice Jesús. Aquella persona que pone tentación o que es antitestimonio
frente a una persona que está iniciando un proceso de fe, Jesús dice, sería mejor que le ataran al cuello esta piedra grande y le lanzaran al mar. Y no sé si usted alguna vez ha empezado a ahogarse, mucho más cuando uno empieza a ahogarse en una piscina. Y peor aún, cuando uno empieza a ahogarse en el mar, pues eso es espantoso, porque uno cree que ya viene el tiburón, una ballena y se lo va a devorar. Es tan desesperante. Y Jesús utiliza esta imagen de que sería mejor de que le aten una piedra y lo lancen al fondo del mar para que controle su conducta, para que realmente seamos testimonio, para que realmente usemos un buen vocabulario frente a quienes nos rodean. Y no solamente por apariencias, sino como una realidad de nuestro diario vivir. Luego el texto continúa y acá viene ya lo fuerte de esta perícopa, lo podría decir yo, que empieza ya en el versículo 43 y va hasta el versículo 46, donde nos dice que si tu mano te está haciendo caer, córtatela. Si tu pie es causa de pecado, córtatelo. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Pues es mejor que entres en la vida sin un ojo, sin una mano, sin un pie, antes que entrar enteramente en la ajena, es decir, en el infierno. Desmenuzando un poquito este versículo. Jena es un valle que era parte fronteriza con Jerusalén, pues estaba inundado de sepulcros de niños que habían sido sacrificados en el fuego a otros dioses. Imagínese entonces un valle donde había muchos sepulcros, y ahí es donde encontramos que la Jena es un lugar maldito, que simbólicamente representa al infierno. Ahora, remitiéndonos al libro del Éxodo, en el capítulo 21, versículos 23 y 24, encontramos la ley del talión. Escuche lo que dice el versículo 23 y versículo 24. Si hay lesiones, pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Mire, Jesús utiliza esta pedagogía del Antiguo Testamento para que le pueda entender el pueblo que es muy importante guardar el respeto a Dios, que podamos conservar el respeto, el amor al Señor. ¿Y por qué utiliza esta pedagogía Jesús? Porque Él sabe muy bien que el hombre estaba acostumbrado a cumplir las Sagradas Escrituras, a cumplir la Torá. Y por eso es que Jesús le va a decir, muy bien, si ustedes que están acostumbrados a cumplir la ley del Antiguo Testamento, para ustedes, si su mano es causa de pecado, córtesela. Si su pie es causa de pecado, córteselo. Si su ojo es causa de pecado, sáqueselo. Porque solamente así vamos a entender el temor de Dios. Hablando del santo temor de Dios, ¿qué entendemos por temor a Dios? Y para poder comprender esta imagen del santo temor de Dios, como también entender lo que Jesús nos quiere decir con respecto a eso de cortarse la mano y cortarse el pie y sacarse el ojo, escuchemos lo que dice el texto de Proverbios en el capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Temer a Yahvé es repudiar el mal, soberbia, arrogancia, mal proceder y boca mentirosa. Todo esto lo aborrezco yo. Escuche lo que dice. Temer a Yahvé es aborrecer el mal. Por eso Jesús utiliza esta imagen y nos va a decir, si ustedes que tanto desprecian la ajena, si ustedes que tanto aborrecen el pecado, aborrecen el infierno, ustedes sáquese esa mano, arránquese ese ojo, sáquese ese pie. Porque temer a Yahvé, nos dice el texto de Proverbios, es aborrecer el mal. Y yo aquí quisiera invitarle a usted a que nos detengamos en eso de qué es repudiar el mal. Temer a Yahvé es repudiar el mal, es aborrecer el mal. Para poder entender
este texto utilizo una imagen que a la vez es muy fuerte, pero que me ha ido funcionando. Imagínese usted que va saliendo de su casa y por la calle se encuentra, perdón por la expresión, pero usted por la calle se encuentra con un vómito en la calle. Y en ese vómito, ¿qué es lo que le genera a usted? Pues de seguro a usted le genera náuseas, de seguro a usted le conmueve eso y le da ganas de busca otra vereda, busca otra acera, busca otro camino, lo evita. Precisamente eso es repudiar el mal, eso es aborrecer el mal. Que usted y yo tengamos asco por mentir, que usted y yo tengamos asco por caer en adulterio, que usted y yo tengamos asco por pecar. Solamente así podemos entender el verdadero santo temor de Dios. Y por eso Jesús seguramente utiliza esta imagen y cuando nos dice, si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Porque es más importante entrar en la vida representa el reino de Dios, es más importante entrar en la vida, sea manco, sea cojo o sea ciego, antes que entrar en el infierno enteramente. Ahora, llevándolo esto a nuestra vida real, usted con las manos, ¿qué hace? Recibe las bendiciones de Dios. Pero por otro lado, ¿qué hace? Muchas veces nuestras manos sirven para señalar, para lastimar, para asesinar. Muchas veces nuestros pies sirven para conducirnos a un lugar de pecado, a un prostíbulo, a una fiesta donde terminamos emborrachándonos, agrediéndonos, insultándonos y un montón de pecados que se pueden derribar con los ojos. Cuando nosotros salimos a la calle, ¿en qué nos fijamos? Y hoy que vivimos en un mundo lleno de publicidad engañosa, donde para todo mete lo que es lujuria. Si no hay una mujer semidesnuda, no hay ventas. A nosotros también hoy el Señor nos dice, si tu mano es motivo de pecado, córtatela. Si tu pie te lleva a un lugar de pecado, córtatelo. Si tu ojo te lleva o es causa de pecado, sácatelo. Veamos entonces otra parte del capítulo 9 de Marcos, que ya en la parte final, en el versículo 50, nos va a decir, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverán? La sal, en el sentido bíblico, representa la creatividad y la riqueza propia de cada persona. Una persona que evangeliza en casa, que evangeliza en la comunidad, que evangeliza en la iglesia, debe ser creativa y debe tener una riqueza propia por anunciar el evangelio. Debe ser creativa y tener una riqueza propia para ser testimonio de lo que profesa, de lo que proclama. Una persona que tiene sal vive en comunión con los suyos, con su comunidad y con la iglesia. Continuamos con el texto de Marcos, avancemos ya por el capítulo 10 y veamos, quedemos atentos a lo que nos dice el Señor Jesús a través de su evangelista Marcos, ya en el capítulo 10, versículos 1 y siguientes. Una vez que partió de allí, se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Nuevamente las muchedumbres se pusieron en camino para ir donde él, y él volvió a enseñarles de la manera como solía hacerlo. En eso unos fariseos vinieron a él con ánimo de probarlo y le preguntaron, ¿puede el marido despedir a su esposa? Él les respondió, ¿qué les ha ordenado Moisés?
Ellos contestaron: Moisés ha permitido firmar el acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés escribió esta ley porque ustedes son duros de corazón, pero la Biblia dice que al principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos uno solo, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y cuando estaban en casa, los discípulos le volvieron a preguntar lo mismo, y él les dijo: El que se separa de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ésta deja a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Marcos retoma esta enseñanza respecto al matrimonio y lo hace ampliamente a lo largo de 12 versículos en el capítulo 10. Y veamos cómo Jesús toca el tema del matrimonio. No lo hace únicamente para las comunidades, no lo hace únicamente para los apóstoles, lo hace para una muchedumbre, es decir, para la humanidad entera. Por eso este versículo 1 del capítulo 10 dice: Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea. Y ahí nuevamente se aglomera muchedumbres en torno a Jesús. Mire entonces cómo Jesús empieza a enseñar, porque dice el texto que Jesús, al ver que tenía muchedumbres a su alrededor, se puso a enseñarlos como hacía siempre. ¿Recuerda usted cómo era la manera o cómo es la pedagogía de Jesús? Primero, lo hacía con autoridad. Segundo, lo hacía con el ejemplo. Luego vemos cómo Jesús nos enseña a través de parábolas, como en este caso de sacarse el ojo, sacarse la mano, cortarse el pie. Ante una pregunta que le hacen los fariseos eran una secta de los judíos, quienes aducían ser los santos, quienes aducían ser los puritanos, y que únicamente ellos eran los que más cerca estaban de Dios. Entonces, este fariseo se acerca y le dice: ¿puede un marido despedir a su esposa? Y Jesús le responde: ¿qué les ha ordenado Moisés? Mire cómo Jesús no deja atrás la ley mosaica, sino que más bien lo retoma y desde ahí nos enseña. Por eso Jesús dice: no he venido a cambiar la ley, sino a darle fiel cumplimiento. Y en otro pasaje nos va a decir que no se cambiará ni una sola coma de la ley. Ahora Jesús retoma este texto, o retoma este mandato de Moisés y les dice: ¿qué les dijo Moisés? El fariseo contesta: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después puede divorciarse. El divorcio tiene que ver con repudiar a la mujer. Volvamos a la imagen de repudiar el pecado. Decíamos es sentir asco. Y es que no cabe en la cabeza del hombre y la mujer cómo después de amarse en la etapa de noviazgo uno puede empezar a repudiar a su pareja. Y ahí únicamente vemos que la acción del maligno ha ido metiéndose en nuestro interior y ha sido capaz de acabar con ese amor que experimentamos en la etapa del noviazgo. Fíjese entonces cómo Marcos ahora nos va a decir lo siguiente: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes. Y hoy no solamente les dice a los judíos las Sagradas Escrituras, no solamente le dice al fariseo, sino también a cada uno de nosotros. Somos tercos y por eso es que nosotros como que nos dejamos llevar por el maligno, se nos acaba el amor de la etapa del noviazgo y empezamos a repudiar a nuestra pareja, empezamos a sentir asco por nuestra pareja y terminamos diciendo: es que ya no le aguanto, es que ya no me comprende, ya estoy cansado de él.
o de ella. No es más que tentaciones que se han ido metiendo en nuestro corazón porque somos tercos de corazón, porque somos duros de corazón. Luego Jesús utiliza una imagen que dice unirse con su esposa. La unión tiene que ver con lo que nos muestra el libro del Génesis en el capítulo 2, versículos 24. Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer, y son los dos una sola carne. Aquí aparece ya la institución del matrimonio desde el principio de la creación. Desde cuando Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que están en el momento de la creación del mundo, ha creado al ser humano, ha creado a Adán, también crea a Eva, y ahora nos dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse. Nos está hablando de la institución del matrimonio como sacramento, donde reina o donde prima la presencia de Dios. Recuerde que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Dios es comunitario. Dios es comprensivo. Dios es misericordioso. Dios es amoroso. Dios perdona. ¿Será que usted y yo somos esa imagen en nuestro matrimonio? Recuerde que con la institución del matrimonio como sacramento, nosotros pasamos a ser presencia viva del actuar de Dios. Así como en el bautismo, por medio del agua, el Espíritu Santo entra en el bautizado. Así como en la Sagrada Eucaristía, por la efusión del Espíritu Santo, el pan se transforma en el cuerpo y el vino se transforma en la sangre de Cristo, así también usted y yo, cuando recibimos el sacramento del matrimonio, el Espíritu Santo de Dios entra en el novio y en la novia, en el esposo y en la esposa. Y ahora aquella palabra que Marcos utiliza como unión o como casarse pasa a ser el matrimonio. Dice la Iglesia en una de las encíclicas que nos regaló Pablo VI, dice lo siguiente, que cuando el hombre y la mujer se unen en lazos conyugales, ya no se llama unión sexual, se llama matrimonio. En cada unión conyugal, en cada matrimonio, deberíamos usted y yo recordar ese momento en que entregamos nuestra relación, nuestra unión a Dios. Deberíamos recordar en cada relación conyugal, en cada matrimonio, deberíamos vivir nuevamente esa fiesta hermosa en la que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu entra en usted y yo para que el matrimonio sea, ¿qué? Sea sacramento, sea presencia viva de Dios, sea un instrumento de Dios. Al hablar de casarse y de unirse, nos habla también del adulterio. El adulterio tiene que ver con lo que nosotros llamamos los cuernos. Todos sabemos que es un adulterio. Ante esto, Marcos nos va a decir lo siguiente. Si la mujer se separa del marido con la intención de casarse o de unirse con otro, comete adulterio. Si el hombre hace lo mismo, comete adulterio. Pero también San Pablo nos va a decir, si la mujer se ha divorciado, no se case con otro, quédese soltera y sirva a Dios. En el próximo programa estaremos compartiendo este texto de la última parte que les acabo de mencionar y así iremos avanzando con el favor de Dios en el estudio de Marcos capítulo 10 versículos del 1 y siguientes. Démosle gracias al Señor por su palabra y de hecho, Señor, en lo personal, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por la audiencia. Gracias, Señor, por las personas que me acompañan.